Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la red extramedular de la médula espinal. Como consideraciones generales, vamos a decir que la médula espinal se encuentra irrigada según Testil y Tardet a través de dos redes que son una extramedular y otra intramedular. La red extramedular va a ser a su vez ramas sucesivas de la cervical ascendente, de las intercostales posteriores, de las lumbares y de las arterias sacras, y estas se van a encontrar por fuera de la médula espinal, anastomosándose entre sí y formando por última instancia, por última anastomosis, un circuito que se denomina circuito perimedular que se encuentra a la altura de la pía madre, por debajo de la pía madre, a la altura de la pía madre. Mientras que la red intramedular es aquella que va a perforar y va a ingresar hacia la configuración interna de la médula espinal y va a dar los siguientes ramos que visualizamos aquí en este cuadro esquemático. Es entonces interés del día de hoy hablar de la red extramedular de la médula espinal, en las cuales tendremos a las arterias espinales anteriores, a las arterias espinales laterales, también llamadas radiculares, y a las arterias espinales posteriores. Aquí cabe destacar que esta red extramedular, entonces, en el cuello van a ser ramas de la arteria cervical ascendente y la arteria vertebral. A nivel torácico van a ser ramas de las arterias intercostales, en el segmento posterior. A nivel lumbar son ramos de las arterias lumbares. Y a nivel sacro son ramos de las arterias sacras. Bien, comenzaremos entonces a hablar de las arterias espinales anteriores. Las arterias espinales anteriores son dos, una derecha y otra izquierda, y van a nacer de las arterias vertebrales en su segmento intracraneal una vez que estas hayan perforado la membrana atlanto-occipital posterior e ingresado a través del foramen magno hacia el interior del cráneo. Estas van a emerger del borde interno, se van a originar del borde interno de las arterias vertebrales antes de que se anastomosen para formar el tronco basilar. Desde allí, ambas dos se dirigen hacia abajo y hacia adentro, alcanzando el bulbo raquídeo y posteriormente alcanzando al surco medio anterior. Se anastomosan y forman un tronco que se conoce con el nombre de tronco medio anterior o simplemente tronco anterior, que discurre hasta el quinto par cervical, hasta el segmento quinto de la médula espinal y allí finaliza en donde es continuada por un tronco constituido por ramas de las arterias espinales laterales. Estas arterias van a formar algunas veces una serie de surcos elipsoides vasculares a la altura anterior del surco medio anterior. Acá vemos la disposición entonces de las dos arterias espinales anteriores que se anatomizan y forman el tronco espinal, el tronco anterior. Luego nos encontramos con las arterias espinales posteriores, las cuales son también dos, una derecha y otra izquierda. Van a nacer también por debajo de las precedentes de las arterias espinales posteriores, a la altura de las arterias vertebrales endocraneales. Luego desde allí se dirigen hacia abajo y hacia adentro, alcanzan el bulbo raquídeo y luego caminan por el surco medio posterior. Rápidamente, cada una de estas dos arterias espinales posteriores van a dejar dos ramos, un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno de las arterias espinales posteriores se va a dirigir por el fascículo de Burdach hacia adentro y por dentro de las raíces posteriores. Y el otro ramo externo se va a encontrar por fuera del precedente, ¿no? Entonces se va a dejar un ramo interno que camina por dentro del fascículo de Burdach y otro ramo externo que se va hacia el lateral de los ramos precedentes. Hacia abajo, estas arterias son reemplazadas por las arterias que son ramas, entonces, de las arterias espinales, ¿sí? Las arterias espinales laterales, que son arterias de igual calibre y de igual dirección y disposición. Aquí vemos entonces al ingreso de las arterias espinales laterales, también llamadas radiculares, que ingresan a través del foramen de conjunción. Bien, ahora sí empezamos a hablar de las arterias espinales, también denominadas radiculares. Estas arterias espinales son llamadas así porque penetran hacia ambos lados de la médula espinal por el foramen de conjunción. Nacen en el cuello de la arteria vertebral y de la cervical ascendente, que es a su vez rama de la subclavia. En el tórax van a nacer de las arterias intercostales. A nivel lumbar, como ya mencionamos, nacen a partir de las arterias lumbares y por último a nivel sacro de las arterias sacras, ¿sí? Cada una de estas arterias va a ingresar a partir del foramen de conjunción y se va a dividir en dos ramas por raíz nerviosa, ¿sí? Se divide una raíz anterior que pasa por la raíz anterior justamente de la médula espinal y una raíz posterior que se dirige por la raíz posterior de la médula espinal, siendo satélite de la raíz posterior del nervio de la médula espinal, para llegar entonces al surco colateral posterior o al surco medio anterior en el caso de que sea la rama posterior o la rama anterior, respectivamente. La primera de estas, que es esta que vemos acá, la rama anterior de las arterias espinales laterales o radiculares, se va a bifurcar en T, como claramente vemos acá, con una rama ascendente y una rama descendente, y cada una de estas dos ramas se va
posteriormente a anastomosar por inosculación con las ramas homólogas de las espinales del segmento subyacente o suprayacente correspondientemente, ¿no? Suprayacente o subyacente, es decir, esta rama ascendente de esta espinal lateral se va a anastomosar con la rama descendente de la espinal lateral situada por encima. La otra también se va a dividir también en ramos ascendentes o ramos descendentes que siguen el mismo trayecto, la misma disposición, se anastomosan por inosculación con las ramas homólogas que vienen de las arterias espinales suprayacentes o del nivel subyacente, ¿sí? El número de estas arterias espinales es bastante variable, ¿sí? Está sujeto a bastantes variabilidades anatómicas. Y en el sector lumbar, aproximadamente a la altura de T10 o T11, nace una arteria espinal que va a irrigar aproximadamente 14 o 15 centímetros de la médula espinal, que recibe el nombre de la gran arteria espinal de Adamkiewicz, ¿sí? En honor a Albert Adamkiewicz, anatomista, quien descubrió esta médula espinal, que irriga 14 o 15 centímetros de la médula espinal. Es un ramo bastante voluminoso, más que los demás, de una de estas arterias espinales. Cabe destacar también que la médula espinal, desde el punto de vista de la red extramedular, se va a irrigar por un circuito o un círculo que se denomina círculo perimedular, que es una red que se encuentra en la pía madre. Aquí vamos a encontrar 6 columnas arteriales. Vamos a encontrar una columna anterior, 4 columnas posteriores y, por último, a lo largo de las raíces posteriores de la médula espinal encontramos 2 respectivos, de manera tal que se configuran 6 columnas arteriales que están encargadas de la irrigación también extramedular de la médula espinal. Aquí vemos entonces la disposición, ingresando en el foramen de conjunción, importantísimo reparo anatómico que permite la salida del nervio espinal o raquídeo. Bien, entonces dijimos que teníamos una arteria de mayor calibre que las demás, está sujeta también a variabilidades anatómicas. Sabemos que la gran arteria espinal de Adamkiewicz nace del segmento T10 o T11 en la mayoría de la población y se encarga de irrigar 14 o 15 centímetros de la médula espinal. Muy bien, eso ha sido todo entonces por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en próximos videos. Saludos.